Quiero dar la bienvenida una vez más a todos y cada uno de ustedes a nuestra serie de enseñanzas intituladas Viviendo en esta tierra a la luz de la eternidad. Y el día de hoy quisiera compartir la parte número 3 o la tercera parte, dando inicio a nuestra enseñanza con la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3 verso 11. Se lee así: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Está hablando de todo lo que Dios ha hecho. Dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Hablando de cada ser humano, dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y decíamos que cuando hablábamos de corazón, hablábamos de manera figurativa en la mente, en el entendimiento, en el pensamiento de cada ser humano. Hemos estado hablando acerca de vivir en esta tierra, la necesidad urgente que hay, la necesidad urgente que hay, la necesidad urgente que todos y cada uno de nosotros tenemos hoy en día de vivir en esta tierra a la luz de la eternidad. Hemos estado examinando en nuestras dos enseñanzas anteriores la realidad, la certeza, oiga bien, la seguridad de la existencia de la eternidad, es decir, de esa vida más allá de la muerte. Lo hemos hecho utilizando diversas fuentes. Primeramente, a la luz de las civilizaciones antiguas, en particular hemos hablado de los egipcios y de los mayas. Pero también lo hemos hecho a la luz de las sagradas escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Hemos visto cómo Jesús mismo, Dios hecho hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, ha dado testimonio de esa eternidad. Pero también hemos visto cómo la ciencia misma, por medio de la tanatología, que es el estudio científico de la muerte, da testimonio de esa vida más allá de la muerte. Y hoy, con la ayuda de Dios y su palabra, yo deseo compartir con ustedes 7 aspectos o situaciones relacionadas con la eternidad. Seguro estoy que si hacemos un estudio más profundo, vamos a encontrar muchos más aspectos o situaciones relacionadas con la eternidad que conciernen a nuestra vida ahora, aquí y ahora en la tierra. Pero yo quisiera centrarme solamente a 7 aspectos o situaciones relacionadas con la eternidad o la vida más allá de la muerte, y que usted pueda meditarlos. Óigalo bien, que usted pueda meditarlos y que esto le lleve a tomar decisiones a la luz de la eternidad. Y el primer aspecto que yo quisiera considerar es el primer aspecto relacionado con la eternidad, con esa vida después de la muerte, es su duración. Óigalo bien, es su duración. Y quisiera pedirle una disculpa por insistir tanto en la duración de la eternidad. Pero es que a veces pienso que los seres humanos hoy en día no solamente creen que van a vivir solamente en esta tierra, que todo lo que hay está en esta tierra y que al morir se acaba todo. Como decían aquellos antiguos israelitas, comamos y muramos, que mañana moriremos. Sino que también me da la impresión que muchas personas que sí pudieran estar creyendo en una eternidad, creen que esto es nada más por un periodo limitado de tiempo, no lo sé, un par de años, 5 años, 10 años,
Y no importa qué decisiones tomemos ahora en esta vida, en esta tierra, con respecto a nuestra eternidad, porque total, solo va a ser momentáneo. Esa eternidad es temporal. La vida que vivimos en esta tierra, que por cierto la esperanza de vida de nuestros ciudadanos es de 70 años. La vida que viviremos en esta tierra es mucho más larga, es mucho más prolongada que la vida que viviremos en la eternidad. Porque solo así, creyendo que todo se acaba con la muerte, de modo que comamos y bebamos, que mañana moriremos, o creyendo que la eternidad tiene límite, o creyendo que la eternidad tiene fin, es que las personas pueden vivir cada día en este mundo, en esta tierra, como viven, alejados de Dios, separados de Dios, viviendo vidas egoístas, vidas en pecado, sin importarles lo que Dios siente, sin importarles lo que Dios piensa, sin importarles lo que Dios quiere, viviendo vidas egoístas, vidas en pecado, lastimando a Dios y lastimando a su prójimo. Solamente así se pueden vivir vidas que menosprecian cada día esa grande oportunidad que Dios les da de arrepentirse y de convertirse, de arrepentirse y volverse a Dios, ejerciendo fe, ejerciendo confianza en lo que Jesús ha hecho por nosotros, los pecadores, para perdón de nuestros pecados. Solamente así se puede vivir diciéndole a Dios: Señor, mañana me arrepiento, mañana me entrego a ti, mañana confío en tu perdón, mañana. Yo quisiera hoy recordarle como primer aspecto relacionado con esa eternidad, en su duración. Recordamos que el diccionario enciclopédico Larousse describe eternidad como perpetuidad que no tiene principio ni tendrá fin. O sea, un periodo de tiempo que no tiene principio ni tendrá fin. De hecho, la palabra olam en hebreo, que es la palabra que se utiliza en ese texto que leímos de Eclesiastés capítulo 3 verso 11, de pusiste eternidad en el corazón de ellos, o has puesto eternidad en el corazón de ellos. Esa palabra olam se define como perpetuamente, se define como para siempre, es decir, un periodo de tiempo que no tiene límite. Óigalo bien, no tiene límite, es decir, indefinido, continuidad perpetua, sin fin. Así se define. ¿Y por qué quiero insistir en la duración? Porque es mi voluntad, y estoy seguro que es la voluntad de Dios, que usted pueda tener presente la duración de la eternidad en cada acto de su vida diaria. En cada acto de su vida diaria, usted pueda tener presente la duración de la eternidad. En cada acto de su vida diaria, sea bueno o sea malo. ¿Por qué razón? Porque de esa manera usted va a estar consciente de que aunque llevar a cabo ese acto le tome minutos, óigalo bien, aunque llevar a cabo ese acto, bueno o malo, le tome minutos en su vida aquí en la tierra, las consecuencias de ese acto, sea bueno o sea malo, van a ser ¿cómo? Van a ser eternas. Óigalo bien, las consecuencias van a ser eternas. Le tomó 30 minutos hacer ese acto, sea bueno, sea malo. Le tomó 1 hora hacer ese acto, sea bueno, sea malo. Le tomó 1 minuto llevar a cabo ese acto, sea bueno o sea malo. Pero las consecuencias de ese acto van a ser eternas, van a ser perpetuamente, van a ser para siempre, van a ser sin fin, van a ser por un periodo de tiempo ilimitado, indefinido. Y que pueda usted tener presente en cada acto de su vida aquí en esta tierra, que si usted escoge mal, óigalo bien, si usted escoge mal, si usted decide egoístamente,
si usted escoge hacer lo malo en lugar de hacer lo bueno, usted sufrirá eternamente. Y yo no quiero que usted diga a Dios un día: Señor, es que a mí nadie me lo dijo, Señor, a mí nadie me lo dijo, que por decir esa mentira que me tomó 15 segundos, yo por no arrepentirme de ella y de muchos otros pecados más, que me tomaron 15 segundos, 1 minuto, 5 minutos, media hora, 5 horas, yo iba a padecer, yo iba a sufrir eternamente, Señor. Nadie me lo dijo, Señor. Yo no quiero que usted diga: Señor, nadie me advirtió que por 30 minutos de placer, de pecado, yo iba a sufrir eternamente porque no me arrepentí, ni confié en tu amor, en el sacrificio de tu Hijo amado y en su resurrección para perdón de pecados. Yo no quiero que nadie diga eso. Al contrario, yo quiero que todo mundo esté advertido. Yo quiero que todo mundo esté advertido para que todo mundo se detenga, ponga un alto en su vida si no lo ha hecho y medite como un acto de su vida, un acto bueno o un acto malo que le puede tomar minutos o horas, que le puede dar minutos de placer, horas de placer, le puede traer como consecuencia un sufrimiento eterno. En el Evangelio según San Mateo capítulo 25 verso 46, Jesús nos confirma esto, hablando de 2 grupos de personas, que dice que unos irán ¿a dónde? Al castigo eterno. Los malos al castigo eterno. Los que murieron sin arrepentirse y convertirse a Dios al castigo eterno. Los que murieron diciendo: mañana, Señor, mañana me arrepiento y me convierto a ti, Señor, al castigo eterno. Los que se conformaron, Señor, con la religión, con cumplir con las ordenanzas de una denominación, Señor, irán al castigo eterno. Pero los justos, dice, los perdonados por Dios a través del sacrificio de su Hijo, los justos, los perdonados por la fe que es en Cristo Jesús, ¿irán a dónde? A la vida que es ¿qué? Eterna. Castigo eterno y vida eterna. Esto, eterno, la misma palabra para castigo eterno y vida eterna, son las consecuencias de un acto en esta vida que dura 5 minutos probablemente, que dura media hora, que dura 1 hora, no lo sé. O que dura muchos años, como es el guardar resentimiento contra alguien, que lo vamos guardando por años. O el albergar soberbia, orgullo en nuestros corazones, que lo vamos albergando por años. O el amor al mundo y las cosas del mundo, que se va albergando en el corazón por años, ¿sí o no? O las enemistades o las envidias, que se van albergando en el corazón por años. Ese tiempo, comparado con la eternidad, no es nada. No es nada. Entienda, eternidad es millones de millones de millones de millones de años. No se acaba nunca. No se acaba nunca. Y ojalá usted pusiera esa eternidad delante de sus ojos cuando va a hacer algo, bueno o malo, para que usted medite y escoja lo bueno. Y escoja lo bueno. Por eso el primer aspecto del cual hoy hablo relacionado con la eternidad o la vida después de la muerte es la duración de la eternidad. La duración de la eternidad. El segundo aspecto relacionado con la eternidad o vida después de la muerte es la separación final de los justos, es decir, los que han muerto en Cristo Jesús, y los injustos, los que han muerto amando más sus vidas, sus pecados, amándose más a sí mismos, amando más sus pecados y este mundo y las cosas de este mundo. Óigalo bien, el segundo aspecto relacionado con la eternidad o vida después de la muerte es la separación final de justos e injustos. En esta tierra, los cristianos conviven con los no cristianos. En esta tierra, los cristianos muchas veces son motivo de burla de los no cristianos. En esta tierra, en esta vida,
Los cristianos muchas veces sufren injusticias de los no cristianos. También en esta vida, en este mundo, los no cristianos reciben beneficios de los cristianos. ¿Cuántas veces en un hogar un esposo no cristiano recibe beneficios de una esposa cristiana? Sí, un esposo no cristiano recibe muchos beneficios de su esposa cristiana. O también, ¿cuántas veces en un hogar una esposa no cristiana recibe beneficios de un esposo que sí es cristiano? ¿Cuántas veces en un hogar los hijos reciben un beneficio de padres que son cristianos? Probablemente los hijos aún no se han convertido a Cristo, pero ya están recibiendo los beneficios de padres que son cristianos, o de un padre o una madre, o qué maravilloso, de los dos. O cuántas veces a la inversa, los padres que aún no se convierten reciben beneficios de hijos, o de un hijo o de una hija que es cristiano o cristiana. Y aunque conviven juntos en este mundo, y aunque unos hacen escarnio de los otros y los otros benefician a los otros, yo quiero decirle que un día, dice la palabra de Dios, va a haber una separación final de justos e injustos. Eso lo vemos en lo que Jesús mismo nos dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, verso 19 en adelante. Dice Jesús: había un hombre rico que se vestía de púrpura, de color púrpura, una tela muy cara, y de lino fino, igual, una tela muy cara, y hacía cada día banquete con esplendidez. Pero además de este hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, del rico, y Lázaro estaba lleno de llagas. Y el verso 22 dice lo siguiente. En el verso 22 leemos que sucedió que murió el mendigo, murió Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno ¿de quién? De Abraham. Y dice que también murió el rico y fue sepultado. Es decir, tanto el mendigo como el rico murieron y los dos fueron sepultados. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de la muerte? Aunque el rico y el mendigo estaban a unos metros de distancia en esta tierra, el rico haciendo banquete y comiendo con esplendidez, y el mendigo Lázaro deseando, aunque fuesen las migajas que caían de la mesa, al morir, oiga bien, al morir, los dos fueron a un destino diferente. Los dos fueron llevados a un lugar diferente. Dice que el rico en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro, ¿a dónde? En su seno. Aquí vemos dos personas, el rico y Lázaro. También se añade Abraham. Vemos dos lugares, el Hades y el seno de Abraham. El Hades y el seno de Abraham. Yo quiero decirle que va a haber una separación. Jesús mismo, óigalo bien, Jesús mismo nos insiste como si Él quisiera que esta verdad espiritual, al igual que todas las otras, nunca la olvidáramos. Y Jesús insiste en esta verdad espiritual para que nunca la olvidemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 24 en adelante, en lo que se conoce como la parábola del trigo y la cizaña. Dice Jesús, hablando a sus discípulos, les refirió otra parábola, es la parábola del trigo y la cizaña, así se le llama. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La cizaña es una planta venenosa que se parece muchísimo al trigo mientras crecen. Muchísimo al trigo mientras crecen. Solo hay forma de diferenciarlas cuando el trigo ya echa sus espigas, pero mientras tanto son idénticas. Y no solo eso, las raíces de la cizaña
se unen fuertemente debajo de la tierra con las raíces del trigo. De modo que si arrancas la cizaña, arrancas el trigo. Y además es muy difícil diferenciar cuando están desarrollándose qué es cizaña y qué es trigo. Y cuando quieras arrancar cizaña, puedes estar arrancando trigo sin saberlo. Por eso es que los enemigos sembraban cizaña entre el trigo y se iban. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y continúa diciendo, él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Hablando de la cizaña. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y el padre de familia, el dueño del terreno, les dijo: no. Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos. ¿Para qué? Para quemarla. Pero recoged el trigo, ¿dónde? En mi granero. Va a haber una separación entre la cizaña para quemarla y el trigo para guardarlo en el granero. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, explícanos esta parábola. Y aquí mismo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 36, Jesús les explica la parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es Jesús. El campo es el mundo, no la iglesia. Ahí luego dice: no, es que están ahí en la iglesia juntos, en la comunión de los santos, los buenos y los malos. No, olvídese. Dice: el campo es, ¿qué dice aquí? El mundo. Sí, en el mundo hay cristianos y no cristianos. El campo es el mundo. La buena semilla son ¿qué? Los hijos del reino. ¿Y las cizañas son quiénes? Los hijos del malo. ¿Y quién es el malo? A ver. No oigo. ¿Quién es el malo? No, tampoco oigo, no oigo nada. Los hijos del malo, ¿quiénes son? Los hijos del diablo, pues. Los hijos del diablo. Oiga, o sea que no todos son hijos de Dios. No, no. Jesús dice que hay hijos del reino, hay hijos de Dios. ¿Y hay hijos de qué? Del malo, hay hijos del diablo, entiéndalo. El campo, dice, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es ¿cuándo? El fin del siglo. ¿Y los segadores son quién? Los ángeles. Fíjese todo lo que va a suceder en el fin del siglo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Va a haber un tiempo, se lo aseguro. ¿Por qué? Porque Dios, que no miente, así lo dice, que de la manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Donde el Hijo del Hombre enviará, dice, el Hijo del Hombre a sus ángeles. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen ¿qué? Maldad, iniquidad, pecado. Fíjese. ¿Y qué dice que va a hacer? Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro. ¿Y qué? Y el crujir de dientes. Leamos de nuevo. Dice: y los echarán al horno de fuego. Ahí será que el lloro. ¿Y qué? El crujir de dientes. Pero ¿qué más dice? ¿Qué más dice Jesús? Dice que los justos, fíjese bien, los injustos, ¿verdad? Van a tener un fin que ya vimos, pero los justos, ¿qué dice aquí? Resplandecerán como el sol. ¿Dónde? ¿En el fuego? No. ¿En el reino de quién? De su Padre.
entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y lo mismo les digo hoy, el que tiene oídos para oír, que oiga, que permita que estas palabras penetren profundamente en sus oídos. Aquí mismo en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 13, verso 47 en adelante, tenemos lo que se conoce como la parábola de la red. En el verso 47 en adelante, dice, asimismo, el reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a ¿qué? A una red. Por eso se le conoce como la parábola de la red. Que echada en el mar, recoge, ¿de qué? De toda clase de peces. Pero una vez llena, ¿qué hacen ellos? La sacan a la orilla. ¿Y qué hacen los pescadores? Sentados, recogen ¿qué? Lo bueno en cestas y lo malo, ¿qué dice aquí? Echan fuera. Nuevamente Jesús nos habla de una separación entre lo bueno y lo malo. Dice, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán, mire, más claro no puede estar, apartarán a los malos ¿de qué? De entre los justos. Convivieron juntos. Los malos se beneficiaron de los justos. Los justos recibieron oprobio, escarnio, burlas, injusticias de los malos. Y los malos se confiaron porque decían, ¿y qué de diferencia hay? Si vivimos en el mismo mundo, tenemos casa, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos de todo. Ahí estamos los malos con los justos. ¿Qué problema hay? Pero un día, al fin del siglo, saldrán los ángeles. Y yo le aseguro esto, y más vale que usted lo crea. Y los ángeles apartarán a los malos de entre los justos. ¿Y qué fin tendrán los malos? Y los echarán ¿dónde? En el horno de fuego. Y ahí será ¿qué? El lloro y ¿qué? Y el crujir de dientes. Usted no diga, nadie me advirtió, Señor. Nadie me advirtió, Señor. Y Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, ¿qué respondieron? Y yo les pregunto, ¿han entendido ustedes todas esas cosas? Sí. Y por si fuera poco, un texto más. Un texto más. Que ojalá no te resuene en los oídos. El día del juicio. Sí, el día del juicio ojalá no te resuene en los oídos. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, verso 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre, Jesús, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Imagínese ese momento, cuando el Hijo del Hombre, en el fin de los tiempos, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. ¡Qué momento más impresionante! Dice que Jesús, el Hijo del Hombre, a quien se le dio toda autoridad para juzgar, se sentará ¿en qué? En su trono de gloria. ¿Y qué más va a suceder ese día? Serán reunidas delante de él, ¿qué? Todas las naciones. También la gente de este país va a estar ahí. Nosotros, óigalo bien, usted y yo vamos a estar ahí. Serán reunidas delante de él, de Jesús, todas las naciones. Todas las naciones. ¿Y qué va a hacer Jesús ese día? Apartará los unos de los otros. Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha. ¿Y los cabritos a qué? A su izquierda. Pondrá las ovejas a su derecha en señal de ¿qué? De aprobación. A la derecha quiere decir en señal de aprobación, de aceptación, de eminencia. Y a la izquierda, en señal de ¿qué creen? En señal de rechazo. El Dios de amor va a rechazar, sí, va a rechazar a todos aquellos que le rechazaron, así de sencillo. No va a ser injusto. El Dios de amor no va a ser injusto. Solamente va a rechazar a todos aquellos que le rechazaron.
que le rechazaron en esta vida, a todos aquellos que rechazaron cada oportunidad de salvación, a todos aquellos que rechazaron cada oportunidad que Dios les dio para arrepentirse y convertirse a Él, para arrepentirse y creer en Él como su Salvador. Ese día Dios va a ser Dios de amor. Ese día Jesús va a ser el mismo Jesús de amor que caminó en esta tierra, que dio su vida por ti y por mí. El mismo Dios de amor no va a dejar de ser un ápice de amor. Él solamente va a rechazar a los que lo rechazaron. No sé si me explico. A los que le rechazaron, a los que no le amaron, a los que los menospreciaron. Sí, a los que lo menospreciaron por amarse a sí mismos, a sí mismas, por amar este mundo y las cosas de este mundo más que a Él, por amar sus pecados y los deleites temporales que ofrece el pecado más que a Él. Él solo va a rechazar, punto. A los que le rechazaron. Pero los que le amaron, va a ser diferente. Va a ser diferente. Créame, la separación final de los justos e injustos va a suceder. Aunque hoy los injustos se beneficien de los justos. Sí. Aunque hoy los justos padezcan de los injustos. Por causa de su egoísmo, de sus pecados. De no querer convertirse a Dios. Sí. Hagan burla, escarnio de ellos. Un día esa separación se va a dar. Y qué triste va a ser. Qué triste va a ser cuando personas por la dureza de su corazón, óigalo bien, cuando personas por la dureza de su corazón, por su terquedad, por su necedad de no querer convertirse a Dios, de no querer convertirse a ese Dios de amor, de misericordia, que no hace otra cosa más que amarles, hacerles bien, invitarlos a venir a Él, aunque han pecado contra Él, para perdonarlos. ¡Caray! Esas personas por su corazón duro, por su necedad, por su terquedad, por su obstinación, a seguir viviendo esa vida egoísta, amadora de sí mismos, sean puestos a la izquierda. Sean puestos a la izquierda, ante el asombro de ellos mismos. Sí, porque se van a asombrar. Y dice Dios que le van a decir: Señor, ¿qué te pasó? ¿Te equivocaste? ¿Que no te acuerdas de mí? Yo me congregaba en la iglesia tal. En nuestras plazas predicaste. Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús les va a decir: apartaos de mí. No os conozco, ¿qué? Hacedores de maldad. Hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque amaron siempre la maldad. Amaron su pecado. Amaron el placer que les da el pecado. Y no amaron a Dios. No amaron ese grande amor. No valoraron ese grande amor. No valoraron esa grande misericordia. No valoraron esa grande paciencia. Menospreciaron ese grande amor. Menospreciaron esa grande paciencia. Menospreciaron esa grande longanimidad. Oh, dice Dios. Oh, menosprecias las riquezas de su benignidad. A ti, dice Dios. A ti que hoy menosprecias las abundancias, las riquezas de su benignidad. Tú que hoy menosprecias las abundancias de su paciencia. Hoy que menosprecias las abundancias de su longanimidad. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ignorando que su amor, su paciencia, su benignidad, su longanimidad te guía, te atrae al arrepentimiento. Qué difícil va a ser ese día para muchos, para muchas, que menospreciaron las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad les guiaba al arrepentimiento. Más bien creyeron que porque estaban bien con Dios, era que les venían todas estas bondades. ¿Cuánta gente que es reprendida por la palabra de Dios dice: que estoy mal?
¿Cómo que voy a estar mal? Si mire cómo Dios me bendice, si mira cómo Dios me prospera. Sí es cierto, estoy en mis pecados, sí es cierto. Sigo en mis enojos, sigo en mis pleitos, sigo en mis celos, sigo en mis enemistades, sigo en mi resentimiento, en mi amargura. Sí es cierto, digo mentiras, ¿y qué? Sí es cierto, pero Dios así está conmigo. Mire cómo me prospera, mira cómo me bendice. Sí es cierto, soy codicioso de la persona ajena, soy codicioso de los bienes ajenos, soy avaro, amo las riquezas, pero mire cómo Dios me prospera a cambio. Sí es cierto, estoy en fornicación, sí es cierto, adultero, cometo adulterios, pero mire cómo Dios me bendice, mire cómo Dios me prospera, mire cómo está mi matrimonio, mire cómo está mi familia, mire cómo está mi salud, mire cómo Dios me prospera. Pero no porque Dios esté agradado, no porque Dios esté agradado con eso, sino porque su bondad, su benignidad, su paciencia y su longanimidad. Es decir, el que aunque tú le provoques con tus pecados, eso quiere decir longanimidad, el que aunque tú le provoques con tus pecados, Él te soporte largamente con tus ofensas y se mantenga en el mismo estado de ánimo y en la palabra que dio, que si te arrepientes y crees en Jesús para perdón de pecados, Él te va a salvar. Mira, su benignidad, paciencia y longanimidad no es porque Él apruebe lo que haces, no es porque eres un hijo de Dios o una hija de Dios en pecado. La Biblia claramente lo dice, el que practique el pecado es del diablo. Mira, que no te engañen ya quites engaño de tu cabeza. La paciencia de Dios, la benignidad y la longanimidad es solo por una cosa. Si no eres hijo de Dios, si no eres hija de Dios, si aún vives en pecados, ¿es para qué? Para llevarte a qué? Al arrepentimiento. Un día, amado y amada, un día verás con tus propios ojos la separación final de justos e injustos. Un día no solo verás esta separación, recordarás esta enseñanza. Sí, ese día recordarás esa enseñanza. Recordarás quién te invitó. Recordarás dónde estaba sentado, dónde estaba sentada. Recordarás cada palabra. Y si eres puesto a la izquierda, la recordarás con remordimiento. Y habrá llanto en ti, y habrá lloro, y ¿a qué más habrá? Dice la Biblia. Y crujir de dientes. Es un lloro y un crujir de dientes. Es una mezcla de sentimientos, de dolor. ¿Por qué? ¿Por qué no tomé esa grande salvación que Dios me daba? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero también un crujir de dientes. Estarás enojado, estarás indignado, estarás indignada contigo misma, contigo mismo, pero también con Dios, tristemente, creyendo que Dios es culpable de tu destino final, cuando el único destino final eres tú. Cuando la única persona culpable de su destino final eres tú. Por cierto, ese es el tercer aspecto relacionado con la eternidad o vida después de la muerte. Y yo le ruego a usted que siempre lo considere. Y es que el destino eterno, óigalo bien, el destino eterno, el destino para siempre, sin fin, el destino eterno de su alma, al separarse su alma del cuerpo, será solamente dos lugares. Será solamente dos lugares. O cielo, o lugar de gozo, o seno de Abraham, como le quiera llamar, o el infierno, o lugar de tormento, o el Hades, como le quiera llamar. Esta verdad la vemos nuevamente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, verso 22 y verso 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Y a dónde estaba? En el Hades. Solo hay dos lugares. Solo hay dos lugares. El primero que se nos describe aquí es el seno de Abraham. El seno de Abraham es un lugar de gozo y de honor, que es una frase que usaban los judíos para hablar o para describir al paraíso de Dios. Seno de Abraham.
es sinónimo del paraíso de Dios. Y yo quiero decirle que esta misma expresión de seno de Abraham, que solo se encuentra, por cierto, aquí en este texto, en este verso, en todas las escrituras, en toda la palabra de Dios, fue empleada por el Talmud judío como una figura lingüística para referirse al cielo, ¿sí? En el Talmud judío, como una figura lingüística para referirse al cielo. Y no solo al cielo, sino a ese lugar de honor, donde Lázaro estaba compartiendo junto a Abraham en un banquete celestial. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, verso 11, Jesús une a Abraham con el reino de los cielos. Y os digo, dice Jesús, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán, ¿con quién? Con Abraham. Ahí, en el seno de Abraham, se recostarán en el seno de Abraham, en ese lugar de honor. Y se sentarán con Abraham y compartirán de los deleites de ese lugar. Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob, ¿dónde? En el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Jesús mismo le dijo a un hombre que se le describe como un ladrón en la Biblia, que estaba muriendo juntamente con el crucificado. Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo. Hoy te vas a morir y hoy te vas a ir al paraíso. Bueno, ese paraíso de Dios también es conocido como el seno de Abraham, el reino de los cielos, donde está Abraham y donde las personas que mueren en Cristo Jesús, que mueren habiendo sido perdonados por Dios, por su gracia, por su misericordia, por la fe en Cristo Jesús, van a estar con Cristo y van a estar también ahí con Abraham, pero no solo con Abraham, van a estar con Isaac, con Jacob y con todos los justos, ahí en el reino de los cielos. Así de sencillo, así de sencillo. Yo quiero decirle que en base a las verdades del Nuevo Testamento, sabemos que cuando un cristiano muere, su cuerpo va al sepulcro, pero su alma pasa a estar con Cristo en el cielo. Yo quiero que usted sepa eso. Yo quiero que sepa que cuando un cristiano muere, un cristiano verdadero, no un cristiano de nombre nominal muere, se cumple lo que Jesús dijo a aquel hombre que se había arrepentido de todo corazón, aún estando en la cruz, y que había creído que Jesús era el Mesías. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso se cumple. Cuando un creyente muere, su cuerpo va al sepulcro, pero su alma sale de ese cuerpo. Su alma no muere con el cuerpo. Su alma no duerme ahí, en ese sepulcro, como muchos dicen. No. Su alma sale del cuerpo y pasa a estar con Cristo en el cielo. Jesús le lo dijo a este hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo. Si no hubiera sido así, Jesús no se lo hubiera dicho. Jesús no es mentiroso. Pero no solo eso. El apóstol Pablo nos dice en la segunda epístola universal a los Corintios, capítulo 5, verso 8. Segunda epístola universal a los Corintios, capítulo 5, verso 8, que dice: pero confiamos, dice. Fíjese bien. Dice Pablo, confiamos. Esto es lo que yo creo, dice Pablo. Esto es lo que creo y confío. Pero confiamos. ¿Y qué dice aquí? Y más quisiéramos estar, ¿qué? Ausentes del cuerpo. ¿Y qué? Y presentes al Señor. ¿Qué pensaba el apóstol Pablo? ¿En qué confiaba el apóstol Pablo? Y eso era algo que le atraía fuertemente. Dice, y más quisiéramos, dice. ¿Estar qué? Ausentes del cuerpo. ¿Pero qué dice? Presentes al Señor. Él decía, cuando yo me muera, me voy a ir a donde Cristo, para estar ahí junto a Él. Y no solamente se lo dice a los cristianos de la iglesia de Corinto, también se lo dice a los cristianos que vivían en la ciudad de Filipo. Veamos ahí lo que le dice
el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, verso 21 en adelante. Filipenses capítulo 1, 21 en adelante les dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Miren, para mí la razón de vivir en esta vida, el motivo para vivir en esta vida es ¿qué? Es Cristo, es la persona de Cristo. No son sus bendiciones. No son sus bendiciones. No es aún la salvación que Él me dio. Es Él, es su persona. Gracias por las bendiciones, diría Pablo. Gracias por la grande salvación. Pero el vivir para mí, la razón de vivir es Cristo. Pero ¿qué dice él? ¿Y el morir es qué? Ganancia. Pero ¿por qué el vivir para Pablo es ganancia y para muchas personas hoy en día no lo es? Al punto que se aferran a esta vida. Por cierto que el recién fallecido rey del pop, Michael Jackson, se aferraba tanto a esta vida y quería vivir el mayor número de años que él dormía en una cámara hiperbárica, en una cámara rica en oxígeno. ¿Para qué? Para preservar sus tejidos de su cuerpo de la descomposición diaria, pues, de ese proceso natural de muerte diaria de nuestros tejidos, de envejecimiento. Él no quería envejecer nunca. Y no quería envejecer, ¿por qué? Porque no quería morir. Él sabía que con el envejecimiento venía la muerte. Y qué pena. No envejeció, ¿verdad? Pero se murió. Para él, vivir en este mundo era ganancia. Para el apóstol Pablo, morir era ¿qué? Era ganancia. Y veamos por qué. ¿Por qué era ganancia? Ahí mismo en Filipenses capítulo 1, verso 22. Mire, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Dice, mas si el vivir en la carne, es decir, en este cuerpo de carne, no carnalmente como muchos creen en pecados, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de ¿qué? De la obra, es decir, de la extensión del reino de Dios. Él decía, no sé entonces qué escoger. ¿Por qué? Veamos el verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, es decir, se me es muy difícil escoger qué hacer. Teniendo deseos de partir, es decir, de morir, y estar ¿con quién? Con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice. Por eso es que para él la muerte era ganancia, porque él estaba seguro que al partir, que al morir, que al partir de esta vida hacia la vida eterna, él iba a estar ¿con quién? Con Cristo. O sea, el apóstol Pablo le creyó a Cristo cuando le dijo al ladrón arrepentido y convertido, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El apóstol Pablo le creyó a Cristo. Y él decía, cuando yo también me muera como ese ladrón, entonces yo también voy a estar con Cristo. Yo también voy a estar con Cristo. Lo cual es ¿qué? Es muchísimo mejor. Pero dice él, pero quedar en la carne, en este cuerpo de carne, quizás sea más necesario en este momento. ¿Por causa de qué? Por causa de los cristianos, por causa de vosotros, por causa de la edificación de la iglesia. Pero vemos que tanto Jesús nos dice, ¿a dónde va? ¿A dónde va el alma de la persona que muere? Cuando deja el cuerpo, en el mismo momento que muere. Como también vemos lo que creía el apóstol Pablo. Claro, él creía firmemente, como todos los cristianos creemos, que si morimos tendremos una comunión completa, una comunión consciente, así como ahorita tenemos comunión, una comunión íntima con el Señor Jesús. Ahora bien, ¿cuál es el segundo lugar? El segundo lugar del cual se nos habla se llama Hades. ¿Qué es el Hades? Bueno, la palabra Hades es una palabra griega que se utiliza para describir la morada de los muertos o el lugar donde van las almas de los muertos. En la creencia de los judíos, el Hades, que es la palabra griega para Sheol, la palabra hebrea para la morada común de los muertos,
En la creencia de los judíos, esta palabra Sheol, que es Hades en griego, se empleaba para traducir el lugar o la morada final de los muertos en general. O sea, en el Antiguo Testamento se creía que las personas morían, su cuerpo iba a la tumba y su alma salía, eso sí creían, que el alma salía del cuerpo, iba a un lugar común para los muertos. En ese lugar común estaban los muertos, tanto los justos como los injustos, esperando resucitar un día para ser juzgados. Ciertamente, el hecho de que estuvieran juntos en el mismo lugar no iba a implicar que los injustos al resucitar iban a tener una segunda oportunidad. No, simplemente iban a estar juntos. Pero al resucitar, unos iban a resucitar para vida eterna y otros iban a resucitar para condenación eterna. No sé si me explico. Aunque estuvieran juntos. Al momento de resucitar, unos iban a resucitar para vida eterna con Dios, en la mera presencia de Dios, en la misma presencia de Dios, por toda una eternidad, en el cielo, en el seno de Abraham, en el paraíso, como le quieras llamar. Pero otros, en el mismo lugar, iban a resucitar para condenación eterna, para muerte eterna, en el lugar de tormento, en el infierno. En el infierno. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos que la palabra Hades siempre se refiere al lugar donde las personas que mueren en pecado, que mueren amando sus pecados, que mueren amándose a sí mismas, que mueren menospreciando a Dios, que mueren no solo menospreciando a Dios, sino menospreciando cada oportunidad que Dios les da, van a ir antes de su juicio final y antes de que sean enviados al infierno, al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, vemos en la palabra de Dios este tercer aspecto relacionado con la eternidad. Solo hay dos lugares, óigalo bien, solo hay dos lugares a donde su alma, al ser separada de su cuerpo, va a ir por toda, ¿qué? La eternidad. Por todo ese tiempo, ¿qué? Sin fin, sin fin, sin fin, perpetuamente, ahí. ¿El cielo o el infierno? ¿El cielo o el infierno? Alguien escribió esto que traigo conmigo y lo traigo conmigo porque me llamó la atención y tiene que ver con esto. Y con esto terminamos. Dice, así como las almas de los justos tan pronto son descargadas del peso de la carne. Esta persona está escribiendo poéticamente una realidad. La está escribiendo poéticamente, pero es una realidad que todos vamos a vivir. Así como las almas de los justos, tan pronto como salen del cuerpo, por así decirlo, tan pronto como abandonan el cuerpo, así como las almas de los justos, tan pronto como son descargadas del peso de la carne, entran en el gozo y la felicidad del cielo, así también las almas de aquellos que mueren en pecados, sin arrepentirse, sin convertirse a Dios, sin haber ejercido fe en Cristo Jesús y su muerte y su resurrección, tan pronto como son arrebatados, por la muerte de las comodidades de la carne, se hallan en miseria y tormentos, sin remedios, sin pausa y sin fin. ¿Sí queda claro? Así como las almas de los justos, tan pronto como son descargadas del peso de la carne, entran en el gozo y la felicidad del cielo, así también las almas de los que mueren en pecado, tan pronto, óigalo bien, tan pronto en el mismo instante, como son arrebatados por la muerte de las comodidades de este mundo, de la carne, se van a encontrar en la miseria, en los tormentos, sin remedio, sin pausa y sin fin. ¿Cómo ve? ¿Advertidos? Advertidos. Advertidos el día de hoy. Advertidos mientras están vivos. Advertidos
Advertidos mientras hay esperanzas. Mientras hay esperanzas. Mientras ustedes pueden examinarse a ustedes mismos, a ustedes mismas, con toda honestidad, a la luz de la palabra. A la luz de la palabra. Mientras ustedes pueden examinarse con toda honestidad, a la luz de lo que su conciencia les dice. Porque todos tenemos una conciencia, ¿sí o no? Tú tienes una conciencia, tú tienes una conciencia. Yo tengo una conciencia. Una conciencia que Dios utiliza como un instrumento. Como un instrumento. ¿Para qué? Para acusarnos o defendernos. Para acusarnos o defendernos. Y estoy seguro que más de alguna vez, o más bien muchas veces, muchísimas veces, tu conciencia, como lo hizo mi conciencia también, te ha acusado. Te ha acusado de aquellas cosas que Dios llama pecados. Que el hombre le dice, son problemas de carácter. Es que así somos los Peralta. Así era mi abuelo, así era mi bisabuelo, así es mi papá. Así somos las López, así era mi mamá. Usted hubiera conocido a mi abuelita. Yo no soy nada comparado con ella. Fíjese que la hermana de mi abuelita murió y ella, que tenía ya 78 años, sabiendo que su hermana había muerto, ni siquiera fue al velatorio ni al entierro. Es que se odiaban. No, yo no soy nada comparado con mi abuelita. No. No son problemas de carácter heredados. Ciertamente, nosotros heredamos de nuestros padres aspectos de nuestro carácter que luego Dios controla totalmente por medio de su Espíritu Santo. O más bien nosotros los ponemos al control de Dios cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando morimos a nosotros mismos y decidimos ser gobernados por el Espíritu Santo y ya no andar en la carne. No, espéreme. Dios no le llama pecados heredados tampoco, porque Dios dice ahí en Ezequiel capítulo 18 que el alma que pecare, esa morirá. No, espéreme, Dios no le llama pecados heredados. Dios no le llama pecados heredados. Así que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel capítulo 18 verso 4 dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Ezequiel capítulo 18, verso 20. No son pecados heredados. Son actos cometidos voluntariamente por tu persona. Son actos cometidos de manera consciente por tu persona. Son actos que tú has cometido por querer hacer tu voluntad, por imponer tu voluntad sobre la voluntad de Dios, que Dios le llama transgresión a la ley, transgresión a los mandamientos, violar el mandamiento de Dios, y Dios le llama pecado. Así como cuántas veces no solo hiciste lo malo y fue pecado, sino cuántas veces dejaste de hacer lo bueno y fue pecado. Y Dios te lo cuenta como pecado. Y Dios lo tiene escrito en los libros de los cielos. Dios lo tiene escrito, óyelo bien, en los libros de los cielos. Tus pecados se te han olvidado, pero a Dios no se le han olvidado, entiéndelo. Están escritos en los libros de los cielos. Y cuando Él venga a hacer la separación de los justos y los injustos, Él mismo ahí va a pedir que se abran esos libros. Y ahí van a aparecer tus obras. Y por esas obras vas a ser condenado. Por esas obras vas a ser condenado. Por esas obras, por las que tú cometiste, de las cuales nunca quisiste arrepentir. ¿Por qué? Porque seguías egoístamente y neciamente obteniendo placer de ellas. Porque te convenía. Porque no es no puedo Dios. Dios no te pide imposibles, es no quiero. ¿Por qué? Porque me complazco, porque me deleito, Dios. Y Dios ve cómo menosprecias su benignidad, su paciencia, su longanimidad. Y cómo haces a un lado el hecho de que Dios a través de todo esto te esté enamorando y te está atrayendo al arrepentimiento y que le supliques misericordia porque Él puede y quiere perdonarte. Dios lo ve. Y Dios lo ve. Y Dios se duele. Porque ve el menosprecio que le haces a Él. Él ve el menosprecio que haces a su Hijo amado que dio su vida por ti. Él ve el menosprecio que haces del más grande regalo que es su Hijo, y juntamente con Él
esa grande salvación, por todo lo que estás amando, que no es Dios, por todo lo que tienes en primer lugar o más importante que no es Dios. Él lo ve y se duele, pero a pesar de todo te dice, ven a mí, ven a mí. Entiende, un día ya no estarás aquí, un día serás cortado, un día ya no estarás, un día volverán a ver tu lugar y ya no estarás, un día volverán a ver la mesa donde te sentabas en el comedor de tu casa y estará vacía. Un día verán tu cama donde dormías o el lugar de la cama donde compartías cama con alguien y estará vacío. ¿Por qué? Porque ya habrás partido de este mundo. ¿A dónde? ¿A dónde? Tú sabes a dónde. Pero Dios quiere cambiar esa circunstancia. Dios quiere que no sea infierno eterno. Dios quiere que sea cielo eterno. Aquí la pregunta es, a la luz de la eternidad, entendiendo estos primeros 3 aspectos de los 7, a la luz de la eternidad, entendiendo estos 3 primeros aspectos de su duración, de la separación de los justos e injustos y del lugar donde morará eternamente tu alma, cielo o infierno, lugar de gozo, de reposo o lugar de tormento. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Créeme, Dios ya hizo su parte. Dios ya te vio. Dios ya vio tus pecados. Sí, vio tus pecados y también vio los míos. Sí, se dolió por ellos y se dolió por los míos también. Sin embargo, Dios te sigue viendo a ti como me siguió viendo a mí. Y Dios te extiende la mano a ti como me la extendió a mí. Porque no se ha cortado su mano para salvar, dice Dios. No se ha cortado su mano para salvar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Yo ya agarré esa mano. Yo ya tomé esa mano y le dije, Señor, soy indigno, Señor. Yo no me merezco nada. No me merezco nada más que la condenación eterna. Señor, yo solo me merezco ese castigo porque yo he hecho todo hasta lo imposible por ofenderte, por lastimarte, por menospreciarte, por ser rebelde, por menospreciar tu amor y tu salvación. ¿Cómo es que vienes tú? ¿Cómo es que vienes tú a querer perdonarme, Señor? Señor, yo soy indigno. Yo soy indigno, no me lo merezco. Pero si tú quieres perdonarme, hazlo, Señor, en tu gran misericordia y amor. Hazlo por tu gracia. Y Él me dijo, quiero ser limpio. Y Él me perdonó hace 17 años. Pero también te quiere perdonar a ti hoy. ¿Qué tienes que hacer? No le voy a decir a nadie que pase al frente a repetir una oración de manera mecánica. Esa es una burla para Dios. Imagínate una esposa dolida, sumamente afectada, y llegas con un ramo de flores y le dices, te traigo estas flores porque no encontré mejores. Y crees que con eso lo vas a arreglar. O con mariachis. No, esa es una burla para la esposa. Mira, un corazón que no está contrito y humillado, que repite una oración mecánica, esa es una burla para Dios. Mejor hagamos algo. Mejor al salir de este lugar, yo te ruego y te suplico que vayas a tu casa, que no te dejes envolver por los afanes del día. Yo sé que tienes que comer, come, pero después de eso, olvídate. El diablo ha puesto hoy una final de lujo. Olimpia Motagua. Pero también ha reservado un lugar de lujo para ti en el infierno. Y hoy Cristo, a pesar de todo, sigue extendiendo su mano para salvarte. ¿Serás capaz de olvidarte de esas finales de lujo? ¿Serás capaz de hacer un lado eso por amor a tu alma y por amor a aquel que te ha amado como nadie? ¿Serás capaz de salir de aquí e ir a tu casa y meditar en estas verdades, en la eternidad misma, en el estado de tu alma, en lo que Dios ha hecho por ti para que no te pierdas, en cuánto Dios te ha amado y cómo tú le has menospreciado? ¿Serás capaz de pensar en eso? ¿Serás capaz de pensar en la grandeza de su benignidad, en la grandeza de su paciencia y longanimidad y cómo tú le has pagado a cambio de ella?
¿Serás capaz de pensar en eso y venir a Jesús y decirle, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados? Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Señor, hoy tomo una decisión. Me aparto, Señor, de esta vida. Rechazo ese pecado que solo dolor te ha traído a ti, a mi prójimo y aún a mi propia vida. Rechazo eso, Señor. Ya no quiero más de esa vida. Ya no más de esa vida egoísta. Ya no más de esa vida rebelde, menospreciadora, malvada. Ya no más, Señor. Señor, yo quiero cambiar, Señor. Yo quiero que pongas en mí un corazón nuevo. Yo quiero, Señor, que quites ese corazón de piedra y pongas en mí un corazón de carne, Señor. Sensible, que te ame, que quiera agradarte, que le interese hacer tu voluntad. Obedecerte, Señor, por amor y gratitud. Señor, yo hoy tomo esa decisión de renunciar a esa vida egoísta, esa vida de pecado, de menosprecio, de lastimarte tanto, Señor. Señor, hazme una nueva criatura, ponme un corazón nuevo, límpiame, Señor, lávame más y más de mi maldad. Señor, hazme una nueva criatura, con tu perdón, por lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz. Señor, hazme tuyo, hazme tuya, por favor. ¿Serás capaz de ir a tu casa y después de tomar tus alimentos, buscar un lugar aparte y decirle esto a Dios? ¿Serás capaz? Yo fui capaz. Y doy gracias a Dios por haber tomado esa decisión. El Señor demanda de ti la misma decisión hoy. Así de sencillo. Hoy. ¿Serás capaz? Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. Yo estoy cumpliendo mi parte al predicarte su palabra, especialmente al mostrarte la eternidad. ¿Harás tú la tuya? Eso ya no depende de mí. Aún ya no depende de Dios, aunque Él quisiera. Él es un caballero. Él no forza a nadie, ¿sabías eso? Él no forza a nadie. Hoy hemos visto los 3 primeros aspectos. Faltan 4. Pero quiero que a la luz de estos 3, y a la luz de la eternidad, medites. Y por favor, toma decisiones. Demos gracias a Dios. Señor, yo quiero darte gracias por cada oportunidad que das y por cada persona que ha escuchado esta palabra. Señor, que a la luz de esta verdad, a la luz de la eternidad, se tomen las decisiones necesarias. Que ya no siga ese menosprecio a tanto amor, a tanta bondad, a tanta paciencia, a tanta longanimidad, que solo has tenido para guiarlos al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús. Padre, ven a hablar a cada persona aquí, no importando la edad que tenga, Señor. Aquí hay gente que tiene 10 años, Señor, 14 años, 15 años, 17 años, no lo sé, hasta 70 años probablemente o más. Ven a hablar, Señor, todos y cada uno conforme a su necesidad. Y Señor, yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que los forces a entrar, porque se van a perder, Señor, se van a perder, porque así lo han decidido, Señor, así lo han escogido, Padre. Yo te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén.